Nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Versículos del 7 al 11. Dice así la Escritura: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vamos a pedir la ayuda al Señor. Bendito Padre, Señor Dios nuestro, abrimos las Escrituras en este momento para recibir la instrucción, la luz que necesitamos, todos nosotros, creyentes y no creyentes. Ayúdanos, por nuestra torpeza y debilidad, tendemos, Señor, a malinterpretar tu palabra. Por eso pedimos que abras nuestro entendimiento, que alumbres por medio del conocimiento de las Sagradas Escrituras, para que podamos beneficiarnos de la verdad y así poder ser libres de todo temor, de todo engaño. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. En el sermón anterior, hermanos y amigos, estuvimos considerando la obra que el Espíritu Santo ha venido a hacer. Es una obra que solo la puede hacer Él, solamente el Espíritu Santo. Por eso fue enviado por Dios el Padre y por Jesucristo. Comprendimos como iglesia, como creyentes, que no avanzaremos mucho en la iglesia si Él no va delante de nosotros. Que no ganaremos un alma para Cristo si Él no la gana primero. Y parte crucial de la obra de redención de Cristo es la venida del Espíritu Santo a hacer su obra en los individuos. Él ha venido a convencer a hombres y mujeres pecadores. Viene y muestra primeramente que no somos buenos, que nuestras obras son pecaminosas y que nacemos y vivimos bajo la condenación de Dios. El Espíritu Santo viene a un hombre, a una mujer y le convence de su indignidad. No solo son sus hechos, sino lo que sale de él, sus pensamientos, la manera de ver la vida, la manera de vivir la vida, su corrupción interior. Y entonces este hombre, esta mujer que antes se justificaba y se excusaba a sí mismo, ahora puede ver su pecado, ahora ve que su maldad es grande ante Dios, siente que es miserable, clama a Dios por liberación y declara que Dios es justo en castigarle, que no tiene nada en sí mismo que le pueda defender delante del Dios Santo, que merece la condenación eterna por haber vivido así delante de Dios y haberle dado la espalda siempre. El Espíritu Santo obra eficazmente convenciendo de pecados concretos, lo vimos también, pecados específicos, y le convence de esa falsedad de que puede entrar en el reino de los cielos por su propia justicia. Y le convence del principal pecado, el de incredulidad. Por eso dice la Escritura que cuando el Espíritu Santo venga convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí, de incredulidad. Hoy veremos la segunda parte de este versículo, la obra del Espíritu Santo convenciendo al mundo de justicia. Y mi propósito es que no solo seas convencido de pecado, sino que también seas convencido de justicia, porque esa es la obra que vino a hacer el Espíritu Santo, convencer a hombres y mujeres pecadores culpables de la verdadera justicia. Primeramente, el punto que quiero tratar en esta mañana es nuestra necesidad de justicia. Una pregunta fundamental para todo hombre que tiene que ver con nuestra relación con Dios es ¿cómo puede ser el ser humano justo delante de Dios? ¿Cómo puede un hombre ser recto delante del santo Dios? Sin embargo, en nuestra situación la pregunta se agrava aún más. No se trata sencillamente de cómo puede el ser humano ser justo delante de Dios, sino que cómo puede lograrlo siendo un ser humano pecador. Y hemos de entender que el pecado siempre se opone a Dios.
Y la esencia del pecado es estar contra Dios. La persona que está contra Dios, esto es, la persona que peca contra Dios, que vive su vida a su manera, sin contar con Dios, dándole la espalda, no puede ser justa con Dios. Porque si nosotros estamos contra Dios, entonces Dios está contra nosotros. No podría ser de otra forma. Dios no puede ser indiferente ni sentirse tolerante de aquello que es contradicción de Él mismo. Tristemente no pocos piensan así de Dios, que Él es tolerante, que mira para otro lado cuando pecan los hombres o que es indiferente a la rebelión y a sus actos, que el santo Dios los aceptará tal como son. Pero eso es una caricatura de Dios. Eso es hacerse una imagen de Dios falsa. Es una caricatura. Es una burla hacia Dios. Porque Dios no es así. Él no se ha revelado de esa forma en las Escrituras. Está escrito en el Salmo 15, ¿quiénes son los que habitarán en la presencia de Dios? Y dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Dice el salmista. ¿Quién morará en tu monte santo? Y dice, el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Sinceramente, hermanos, ninguno de nosotros podría morar junto con el Señor. No podríamos habitar en su monte santo. La propia perfección de Dios exige que rechace al pecador con justa indignación. Y esto es la ira de Dios. Como está escrito por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 18, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad, se oponen a la verdad. Y esta es nuestra situación, y esta es nuestra relación con Dios. ¿Qué es la justicia? La justicia es aquella rectitud que Dios demanda de los hombres, de todos los hombres sin excepción. Dios demanda una justicia. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿eres justo? ¿Te consideras justo? No te estoy preguntando si tú piensas que eres justo. ¿Eres justo delante de Dios? Déjame ayudarte. Si vamos a la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, podemos probarnos ahí si tú eres justo, si tú eres justa delante de Dios. Dice la ley moral de Dios, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios, con su gloria, con su persona, con nuestras responsabilidades y obligaciones para con Dios. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando se refiere a dioses ajenos delante de mí, no solamente se refiere a, no sé, a hacerte una imagen de un toro y adorarlo, sino dioses. Podemos tener, el ser humano en su condición caída se hace muchos dioses. Puede ser la ropa que vistes, puede ser el dinero, aunque seas pobre, pero puede ser el dinero tu Dios, puede ser tu coche, pueden ser tus hijos, pueden ser tus mascotas, puede ser tu trabajo. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y eso no significa solamente blasfemar abiertamente el nombre de Dios, sino tomarlo en vano, no darle la solemnidad y el respeto que Dios merece. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Cuántos toman el día de reposo como algo optativo? Como, bueno, cada uno lo que entiende.
Y no te harás ninguna imagen ni semejanza de lo que está arriba, ni te inclinarás a ellas. Hoy en día, la iglesia evangélica, junto con la iglesia románica, cuánta adoración falsa que ellos hacen, haciéndose una idea, una imagen de Dios. Y solo he nombrado 4 mandamientos que tienen que ver con Dios, todavía quedan los 6 restantes, que son nuestras obligaciones y responsabilidades para con nuestro prójimo. Estos son honrar a los padres, no robar, no codiciar lo de nuestro prójimo, el adulterio, el asesinato, no hablar falso testimonio de nuestro prójimo. Y quiero preguntarte, ¿eres justo? ¿Has quebrantado uno de los mandamientos de Dios que he nombrado? Uno. Entonces eres deudor de toda la ley. Has quebrantado toda la ley de Dios. Eres culpable de haber quebrantado la ley moral de Dios. Y es por eso que estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque para habitar con Dios es indispensable ser justo. Estamos totalmente mal delante de Dios. No podemos justificarnos delante de Él. Y estamos mal delante de Él porque hemos pecado y nos ha privado de su gloria. No nos damos cuenta de la gravedad de este hecho. De ahí que no tengamos en cuenta la realidad de nuestro pecado y de la ira de Dios que recae sobre nosotros debido a nuestro pecado. Y es por eso que el Evangelio de la Justificación ha perdido importancia en el mundo y en la iglesia del siglo XX. No estamos imbuidos del profundo sentimiento de la realidad de la santidad de Dios, de su majestad. Y en cuanto al pecado, si es que llegamos a tomarlo en cuenta, que muchas veces más bien las consecuencias del pecado, es poco más que una desgracia, un fallo o un desajuste. Muchos le echan la culpa a Dios de haberles hecho como son, porque si Dios es perfecto y yo soy pecador, entonces la culpa no es mía, sino de Dios que es creador. Él me hizo así, Él es culpable, entonces no es perfecto. Pero esa es la forma de pensar, hermanos y amigos, de una mente impía. Dios, cuando terminó su creación, dijo, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. No hizo nada imperfecto, no hizo nada malo. El hombre por naturaleza es orgulloso y piensa que no hay ninguna razón por la que Dios tenga que echarle fuera. Y no pocos en la esfera de la iglesia evangélica piensan que es exagerado y desproporcionado que Dios condene por la eternidad a los hombres por desobedecer algunos mandamientos de la ley de Dios. Y nadie aquí negará que haya pecado, pero alguno quizás pueda creer que sus pecados no son tan graves como para que Dios le rechace para siempre. Quizás cuando nombraba los mandamientos de la ley moral de Dios, hayas hecho una ecuación rápida en tu mente y hayas puesto en una balanza los mandamientos que tú crees que estás cumpliendo y en el otro los que a veces fallas, porque como todos fallamos, no somos perfectos, pues aquellos mandamientos que tú fallas para ver qué pesa más. Pero amigos y hermanos, nos creemos buenos y el problema es que nos creemos buenos y que no somos tan malos como Dios dice que somos. Por eso tiene que venir el Espíritu Santo a hacer su obra. Tiene que venir el Espíritu Santo sobre hombres y mujeres y decirle, injusto, eres injusto, no heredarás la tierra. Injusto. Y esta obra cuán necesaria es. No solamente para el pecador que se ha sumergido en toda clase de miserias y pecados groseros, sino también para el moralista, también para el religioso, para el que piensa de sí mismo que está bien con Dios porque no ha cometido ciertos pecados tan groseros como otros hombres. Y el Espíritu Santo tiene que convencer de justicia al moralista, al religioso, al que se cree bueno. Porque el hombre no solo piensa que sus pecados no son tan graves, sino también el hombre piensa
que ha hecho buenas obras. Porque no ha matado a nadie, porque no ha robado quizás en su vida, porque asiste frecuentemente a una iglesia, porque le gusta leer la Biblia, porque simpatiza con el Evangelio, porque piensa que Jesús era un buen maestro, porque aporta quizás ofrendas o ayuda al necesitado, porque ha apadrinado un niño, porque está apuntado en 3 ONGs y aporta dinero, y él piensa que hace buenas obras. Y piensa, ¿cómo Dios no me va a aceptar si hago cosas buenas? Y ahí viene la parábola del publicano y el fariseo, y ese tiene ese propósito, por eso el Señor lo enseñó. Y el Señor dice que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, puso esta parábola. Dice que 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un publicano. Y el fariseo, puesto en pie, normal como todos los fariseos, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, no soy ladrón, no soy adúltero, no soy injusto, ni aún como este publicano. Doy todo lo que gano, diezmo, ayuno 2 veces. Muchas iglesias querrían tener a hombres así, Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba su pecho diciendo: Dios mío, sé propicio a mí, pecador. No quería ni levantar sus ojos al cielo. Nos dice al final de la parábola que el que salió justificado, volvió a su casa justificado, fue el publicano. Y es que el Espíritu Santo tiene que convencer a cada uno que no hay justicia en él. No hay justicia. Dijo el profeta Isaías, en Isaías 64, versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todos como suciedad. Tus mejores obras son trapos de inmundicia delante de Dios. Hermanos y amigos, nuestras mejores obras, trapos de inmundicia. No quiero decir que no sean provechosas para alguien, pueden ser provechosas. Lo que quiero decir es que si nos presentamos delante de Dios con nuestras propias obras, con el propósito de ganar el favor de Dios, Él las declara inmundas. Le son despreciables. Alguno puede decir, ¿acaso no está escrito que en el día del juicio, cuando el Señor venga, seremos juzgados conforme a nuestras obras? Y que los que hicieron lo bueno irán al reino del Padre y los que hicieron lo malo irán a condenación eterna. Sí, está escrito. Pero en ese día nuestras obras lo que van a evidenciar es quién somos y a quién pertenecemos. Es lo que evidenciarán. Quiero ilustrarlo con un ejemplo que escuché de un hermano. Y dice así: imagínate un niño que desobedece a su padre. El padre le dice, no salgas al jardín porque ha estado lloviendo toda la noche, se han hecho muchos charcos y hay mucho fango, mucho barro. Y el niño desobedece, sale al jardín. Y cuando sale y llega a la casa, todo lleno de lodo sus zapatos, su ropa y sus manos. Está todo lleno de fango, lodo, suciedad. Entonces el niño quiere enmendar su error para minimizar la reprimenda del padre y se pone a hacer cosas. Trae las zapatillas de andar de casa al padre, las zapatillas de andar en casa del padre, trae las zapatillas con sus manos sucias, llenas de lodo, y empieza a poner la mesa, y todo lo que hace ese niño en ese momento, todo ese tiempo, fue empeorar su situación. Ahora no solamente ha desobedecido al padre, ahora las zapatillas, la mesa, el mantel, los cubiertos, toda la casa, desde la cocina hasta el salón, todo está lleno de lodo y suciedad.
Todo lo que intentó hacer bien delante de su Padre está contaminado. Todo, absolutamente todo. Es por eso que no hay buenas obras delante de Dios. Un pecador no le puede presentar trapos de justicia al Dios Santo. Porque estos siempre van manchados de falta de perfección. Porque nunca hacemos las cosas en la medida en que las debemos de hacer. Estas obras siempre van manchadas de orgullo, siempre van manchadas de vanagloria. ¿Qué pasa si esas obras son hechas por un hombre que está tratando de ganar su salvación por medio de ellas? ¿Acaso no van acompañadas de blasfemia sus obras? Es imposible que el hombre pueda ganar su salvación por sus buenas obras, porque no es bueno. Cualquier hombre que presenta a Dios sus buenas obras, aun si éstas estuvieran exentas de orgullo, si fuesen perfectas, en el momento de que las presenta, tiene blasfemias escritas sobre ellas. ¿Por qué? Porque en el momento de querer ser aceptado por Dios por sus obras, lo que está haciendo ese hombre es que está despreciando la sangre de su Hijo Jesucristo. Está diciendo, no necesito a Jesucristo, te traje mis obras, estas son suficientes. Y eso es blasfemia. Blasfemia. Todas sus buenas obras son trapos inmundos. No te quiero preguntar si eres pecador. Espero que entiendas en tu mente y corazón de que eres pecador y eso te duela y te entristezca y te haga ir a Cristo. Te quiero preguntar, ¿sabes que eres injusto? ¿Sabes que no hay nada bueno en ti? ¿Sabes que no hay nada por lo cual Dios se agrade de ti? Hermanos, amigos, ¿sabes que no hay nada bueno en ti? ¿No hay nada bueno en ti, en tu garganta, en tu boca, en tus manos? Todas esas ayudas que has hecho al necesitado, todas esas lecturas disciplinadas de las Escrituras, todas esas oraciones no te hacen más aceptable a Dios. No te hacen ni siquiera un poquito más aceptable a Dios. Sé que esto es difícil de oír, pero es la verdad que nos enseña la Biblia. Que durante tus 17 años, durante tus 30 y pico años, durante tus 50 años, la edad que tengas hasta el día de hoy, lo que has hecho durante todo ese tiempo ha sido desagradar a Dios con tus obras. Si no estás en Cristo, claro. No solo en tus pecados, sino aún en tus buenas obras, porque le son despreciables. Así como ese niño en la ilustración que trae las zapatillas con sus manos llenas de lodo y suciedad y se las acerca a los pies del padre que está limpio, recién bañado, y tiene que arrojar esas zapatillas fuera. Echarlas fuera de él. Así Dios, ni una buena obra tuya ha aceptado fuera de Cristo. Ni una buena obra. Tú dirás, pues las dejaré de hacer. Más pecado acarrearás sobre tu cabeza. Eso dice el capítulo acerca de las buenas obras de nuestra confesión de fe. Dice, las buenas obras de los incrédulos son contadas por pecado, pero no hacerlas es un pecado mayor. Esta es tu condición delante de Dios, de aquellos que confían en su propia justicia, en su propia bondad. Hermano, ahora me dirijo a ti un momento. ¿Estás despojado de tu justicia? Yo sé que por la fe en Cristo eres justo, lo sé. Pero ¿todavía sientes lo incapaz, miserable y débil que eres? A día de hoy, ¿sientes que eres incapaz,
que eres miserable? ¿Sigues sintiendo la misma debilidad que cuando por la fe fuiste a Cristo? ¿O te crees fuerte? ¿Cuántos problemas trae a nuestra vida cristiana cuando dejamos de considerarnos pobres espiritualmente? ¿Cuántas grandes miserias vienen sobre el cristiano que deja de entender que él no es bueno? Que no hay nada bueno en él. Yo sé, hermano, que has sido convencido de pecado, que has sido regenerado por la gracia de Dios, pero ¿sigues convencido que tu vida espiritual no procede de ti? ¿Procede del Espíritu de gracia? ¿Sigues a día de hoy? Yo sé que hay hermanos aquí, buenos hermanos, que llevan 15, 20 años confiando en el Señor. Pero a día de hoy tú puedes decir, ¿sigues convencido, convencida de tu misma debilidad que te llevó a Cristo? ¿De tu miseria? Dice la Escritura, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Te acuerdas, hermano, hermana, cuando tembloroso por tus pecados viniste a Cristo a refugiarte en Él, a ver tu pobreza, cuando consideraste tus miserias y las reconociste? Pues el hombre que se ha olvidado de su pobreza se viste de orgullo y empieza a caminar pensando que la santidad que ha adquirido por gracia es suya propia. Empieza a ver con desprecio a aquellos que no han alcanzado la medida que él ha alcanzado y ha dejado de olvidar que él es pobre y que no tiene nada en sí mismo. Y cuántas peleas, envidias y pleitos empiezan a aparecer entre los cristianos. Por eso guardémonos del orgullo espiritual, porque es muy dañino, primeramente para nosotros y para los que nos rodean. Y entendamos que no hay nada bueno procede de nosotros. Nada bueno. La Escritura dice que seguimos siendo pecadores. Pecadores, salvados por la gracia de Cristo. Que si hoy nos mantenemos, hermano, hermana, en pie, mientras que otros han caído, no es porque nosotros hemos sido más fuertes que ellos. Es solo por la pura gracia de Dios que nos sostiene, es por la pura misericordia de Dios que tú y yo estamos hoy en pie. Y no solo trae orgullo el olvidarnos de nuestra pobreza y de nuestra miseria, sino que también trae otro peligro más grande aún, que es nuestra suficiencia en nosotros mismos. Y quiero preguntarte también algo, hermano. ¿Qué tal dependiente eres del Espíritu Santo? ¿Dependes del Espíritu Santo? ¿Dependemos del Espíritu Santo? No me digas que eres muy dependiente del Espíritu Santo cuando apenas estás orando. No digas que sí dependes del Espíritu Santo cuando descuidas muy a menudo la lectura de la Biblia y de la meditación en su palabra. Muchos dicen que son dependientes del Espíritu Santo cuando viven alejados de la comunión con los hermanos y de la iglesia. No importándole los medios de gracia, esto es, el día del Señor, la predicación de la palabra, no examinándose a la hora de sentarse con el Señor en su mesa, esto es la cena del Señor, con una disposición de frialdad y desgana en la reunión de oración. Nuestra suficiencia proviene de Dios y Él las da a través de sus medios, de sus canales de gracia. Así que, hermanos, no nos sostengamos sobre nuestras propias fuerzas en el campo de batalla. No resistiremos mucho sin la gracia de Dios. El segundo punto que quiero tratar, después de esto, es cómo tener justicia. ¿Cómo puedo tener justicia? Una vez que el Espíritu Santo ha hecho ver al hombre que no es bueno, le ha convencido de su pobreza espiritual, que no solo tiene pecado, que no solo ha violado la ley de Dios y que está en bancarrota espiritual, ahora le debe de convencer de la verdadera justicia que es imprescindible para poder habitar con Dios. No es solamente que nuestros pecados sean perdonados, necesitamos justicia. Justicia.
porque si no, no podemos habitar con Dios. Si queremos encontrar la justicia que da la base de la plena y perfecta justificación que Dios otorga a los impíos, no podemos encontrarla en nada que resida en nosotros, ni en nada que Dios haga con nosotros, ni en nada que nosotros hagamos. Debemos mirar fuera de nosotros hacia algo que sea de una clase completamente diferente y en una dirección totalmente distinta. No está en nosotros. No debemos mirar a nosotros. ¿Cuál es la dirección que se nos indica en las Escrituras? Pues una de las preguntas más importantes es ¿cómo puede Dios justificar al impío, siendo este pecador? ¿Cómo Dios puede justificar a un hombre impío, siendo pecador? Y esto es una obra del Espíritu Santo. A aquellos por los cuales Cristo murió, a estos que el Espíritu Santo llama para la salvación y les imparte el don de la fe y el don del arrepentimiento, que son los dos dones imprescindibles para poder ser justificados delante de Dios, a estos el Espíritu de gracia les hace mirar no a ellos mismos, sino a Cristo. A Cristo a través de las Escrituras. La justicia de Cristo es la justicia de su perfecta obediencia. Una justicia incontaminada e imposible de contaminar. Una justicia que no solo garantiza la justificación de los impíos, sino que necesariamente fuerza tal justificación. Es la obediencia de Cristo. La obediencia de Cristo es la base de la justificación, por la cual Dios nos puede justificar gratuitamente por la obediencia de Cristo. Y es por medio del acto constitutivo y declarativo proveniente de la libre gracia de Dios. Constitutivo quiero decir que Dios imputa a ese hombre, aun siendo injusto, porque Dios no nos hace justos. Nos imputa la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Dios imputa a ese hombre la obediencia de Cristo a su favor y lo declara justo. Dios no solo considera la justicia, sino que la incluye a nuestro favor cuando justifica a los impíos. Por eso en Romanos capítulo 5, versículo 19, dice, porque así como por la obediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, esto es, por la desobediencia de Adán, toda la raza humana cayó y fue constituida pecadores todos. Dice que también por la obediencia de uno, esto es, Cristo, muchos serán constituidos justos. Y es evidente que la justificación que es para vida eterna la contempla aquí Pablo como consistiendo en que somos constituidos justos, en que recibimos la justicia como un libre don. Y esta justicia no es otra cosa que la justicia del mismo hombre Jesucristo, la justicia de su obediencia. La justicia de Cristo es imputada a nuestra cuenta, que estamos en bancarrota espiritual y se nos es puesta a nuestra cuenta. Justo. Justicia imputada. Y somos por ello aceptados como justos a la vista de Dios. El Espíritu Santo nos señala a la obra consumada de Cristo, a la justicia de Cristo obrada por Él en la naturaleza humana como hombre, siendo obediente al Padre en todo, perfectamente obediente. La justicia de su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Es la justicia del Dios hombre, una justicia que llega a las demandas de nuestra situación pecadora y maldecida por el pecado, una justicia que cumple todas las demandas de una justificación completa e irrevocable y satisface la justicia de Dios, su santidad ofendida por hombres y mujeres pecadores. Miren Romanos 3:21, vayamos allí un momento.
Dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente, la justicia de Dios a aquellos que son de la fe en Jesús. Por eso aquellos que han sido hecha esta obra en ellos e impartida esta gracia, pueden decir como el salmista en el Salmo 89, dichosos los que saben aclamarte, Señor, y caminan a la luz de tu presencia, los que todo el día se alegran en tu nombre y se regocijan en tu justicia. La justicia de Dios. Y esto viene por la fe. Pero debemos de recordar que la fe es un acto de los seres humanos. La fe es un instrumento indispensable. Somos justificados por medio de la fe y la fe es el prerequisito. Pero a la misma vez la fe es una gracia otorgada por Dios, libremente por el Espíritu Santo. Y el hecho de que somos justificados por la fe es lo que engendra esperanza en el corazón convencido de un pecador, de que no es por obras, sino por fe, por la promesa que el Señor ha dado. Ha sido convencido y sabe que Él no tiene nada que ofrecer. Y esta verdad le asegura que no tiene necesidad de ofrecer nada. Simplemente se entrega a sí mismo, en toda su deprimente esperanza, al Salvador, cuya justicia es incontaminada e imposible de contaminar. Y se entrega a Él. La justificación por la sola fe es la esencia del Evangelio. Por la sola fe. Y es el elemento que hace al tullido saltar como un corzo y cantar a la lengua del mudo. Es solo para el creyente y es para el creyente por la sola fe. Por la sola fe. Y a esto vino el Espíritu Santo, a convencer de justicia, de la verdadera justicia que necesitamos. ¿Y quién es el que nos la da? Por la fe. A aquellos que confían en su propia justicia o piensan que son cristianos, pero no lo son, tengo unas palabras para ello. Con todo mi respeto y todo mi amor por ustedes. ¿En qué estás confiando para decir que Dios te ha salvado y que tienes vida eterna? ¿En qué te estás agarrando si tú eres esa persona? ¿En qué estás confiando? Mira, esta es la experiencia de todo cristiano, en mayor o menor medida, pero es lo que enseña la palabra de Dios. Antes de que seas vestido, el Espíritu Santo te hace ver tu desnudez a través de la ley. Antes de que te sea dada la vida, la ley te tiene que matar. Y antes de que seas levantado, tienes que ser quebrantado. Antes de que se te dé la vida, tienes que morir. Esa es la obra que el Espíritu Santo hace sobre hombres y mujeres pecadores. ¿Es esa tu experiencia? No te estoy preguntando que si crees, todos creen. Hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Te ha convencido el Espíritu Santo de tu falsa justicia? Para que puedas ir verdaderamente a aquel que justifica por la fe. ¿O te sigues agarrando todavía a que eres buena gente? Que eres buena persona. Que hay bondad en ti. Te ha sido dada la fe salvadora, donde fijas su mirada en Cristo y solamente en Cristo, en su cruz y en su obediencia perfecta. ¿Te ha convencido el Espíritu Santo que lo que necesitas es la justicia de Cristo, que te sea dada a ti, puesta a tu cuenta? Porque te has dado cuenta, porque te lo ha hecho ver el Espíritu Santo, que tú no tienes nada a tu favor, nada que presentar, nada en que agarrarte.
Mira, si quieres justificarte a ti mismo por tus obras y desechas la verdadera justicia de Cristo que te puede reconciliar con Dios, ¿sabes lo que tienes que hacer entonces? Entonces tienes que cumplir la ley de Dios perfectamente, los 10 mandamientos. Tienes que cumplir la ley sin faltar en ningún punto. ¿Tú crees que podrás conseguirlo? ¿Tú crees que puedes conseguir cumplir los 10 mandamientos? En el día del juicio, ¿con qué vestiduras te vas a presentar delante de Dios? ¿Con tus hojas de parra o con la vestidura de la justicia de Cristo? Solo en Cristo hay justicia, solo en Él hay esperanza para ti. Y este es el Evangelio de Jesucristo. Es por Cristo que hay perdón de pecados. Y es solamente por Cristo que puede ser justificado, justificada, por la fe gratuitamente. Hermanos, esta es la confianza que tenemos como creyentes, que dependemos de lo que Dios ha hecho, no de lo que nosotros podemos hacer. Si es verdad que hay unas obras preparadas para aquellos que han creído y creen en Cristo, obras que ha preparado el mismo Señor para nosotros, para que andemos en ella. Y ahora dice la Escritura que somos justificados por la fe, que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz para con Dios. Ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para ti. No hay condenación para mí. ¿Quién te podrá acusar? Dice la Escritura. Dios es el que justifica. ¿Te justifica por tu justicia? No, por la justicia de Cristo. Eres declarado justo por su obediencia hasta la cruz, hasta el madero. Porque te ha sido imputada esa justicia. ¿Quién te podrá condenar? Dice la Escritura. Si has sido justificado. Cristo es el que murió, dice Pablo, el que también resucitó. Y si esto fuera poco, el que además está a la diestra de Dios. Y si encima esto es poco todavía, el que también intercede por nosotros. ¿Quién te podrá condenar? ¿Quién te podrá acusar? El diablo quizás, o tú mismo, o el mundo. Pero Dios es el que justifica. Y podemos y debemos gozarnos y deleitarnos por tan grande salvación. Por eso Isaías 61:10 dice: me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Y mira lo que lo asemeja. Soy semejante a un novio que luce su diadema, o a una novia adornada con sus joyas. ¿Es así el gozo que tenemos? ¿O cómo estamos viviendo? Como un novio que luce su diadema. Por último, algunos presentan la objeción de que esta doctrina impulsa al abuso y al libertinaje. Pero solo los que no conocen el poder del Evangelio alegarán tal error. La justificación es por la sola fe, pero no por una fe que está sola. Cristo es un Salvador integral. Y la justificación no es lo único que el pecador creyente posee en Cristo. La fe sola justifica, pero una persona justificada que solamente tuviese fe sería una aberración que no existe en el reino de la gracia. La fe obra por medio del amor, y si la fe no tiene obras, está muerta. Es la fe viva lo que justifica. La fe viva que el Espíritu Santo nos ha dado, nos une a Cristo tanto en la virtud de su muerte como en la del poder de su resurrección. Y el que se ha entregado a Cristo para que lo libere de la culpa del pecado, también se ha entregado a Él para que lo libere del poder del pecado. Entonces esta doctrina no nos hace vivir como ya soy salvo y ya para siempre, porque es una fe viva, una fe que obra por el amor.
Entonces, ¿qué concluiremos? Como dice el apóstol Pablo, ¿vamos a persistir, hermanos, en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos seguir viviendo en él? Así que esta doctrina, al contrario, en vez de hacernos como que somos muy livianos, es lo contrario. La cuidaremos con más gozo y con más gratitud, porque es una fe viva que obra por el amor. Vamos a despedirnos.